diferentes formas. Hoy el Señor me motivó que hiciera esto y me estaba recordando, estaba compartiendo con Mirna esta mañana que mi hermana me estuvo contando en la iglesia donde pues era su esposo pastor, él falleció, en una de las más grandes de Miami, y el pastor que habían puesto por el momento ahí le dijo a mi cuñado, que todavía estaba, pues, él vivía todavía, estaba padeciendo de un tumor en el cerebro, le dijo, consígueme una caja de muertos. Y él dijo, ¿para qué tú quieres una caja de muertos? Dice, la necesito para el domingo en la iglesia. Dice, voy a hablar con un amigo mío que tiene unas funerarias para ver si me presta una caja de muertos. Y dijo, bueno, a ver qué va a hacer con la caja de muertos. Y la puso ahí delante del púlpito, la caja de muertos. Cuando tú entras a un lugar y ves una caja de muertos, se te pone la cara larga, ¿no? Porque tú dices, uy, ¿quién se murió? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué cosa es esto? Es un culto, ¿verdad?, de fúnebre. Puso la caja ahí y empezó a predicar. Y cuando todo el mundo pensaba, pero ¿por qué está esa caja de muertos ahí? Y él empezó a hablar de cómo cada persona se pasa la vida entera con cargas, con cosas, con luchas ellas mismas, y es como un círculo vicioso que no sale del círculo vicioso, y llega un momento que se muere la persona porque está en un círculo vicioso. Y falta de perdón, falta de tantas cosas. Y nosotros tenemos vida y vida en abundancia para no estar pasando todas estas cosas. Yo quiero que ustedes cojan un papelito y pongan ahí todas aquellas cosas que han sido para ustedes una carga o falta de perdón, o cuántas cosas que ustedes han luchado y no han podido vencerlas. Vamos a matarlas hoy. Hagan una fila y empiecen a traer los papelitos, vamos a meterlos en esa caja de muertos y vamos a enterrarlos. Y todos así, porque no sabía qué estaba pasando. Pues dice que se hizo una cola tan larga, una línea enorme. Esa iglesia era una sinagoga, ese templo que tenía mi cuñado, y es enorme. Dice que era una línea hasta allá, y todos empezaron a poner papelitos y papelitos porque no sabían cómo deshacerse de lo que estaban viviendo o de la situación que estaban teniendo. Y comenzaron a poner aquella caja, se llenó de papelitos. Bueno, claro, no enterraron la caja completa, pero él agarró todos esos papeles y los quemó. Y dijo, ya, y devolvió el cajón, porque ya no tenía razón de ser. Pero salió todo el mundo con una enseñanza tremenda, porque dijeron, wow, verás, ahora me doy cuenta que he cargado con cosas que estaban muertas, que no tenían por qué vivir, y me estaban drenando mi vida, me estaban acabando mi vida. Y yo estaba meditando, yo dije, Señor, yo quiero hablar hoy del pan de vida, que eres tú. Hay mucha necesidad de pan, hay países que ni pan hay. En Cuba tú te tienes que levantar a las 5 de la mañana para hacer una línea y coger un pan por cada persona que viene a la casa. Un pancito no es ni la mitad de esto, la cuarta parte. Es un pancito así chiquitito, que al otro día tú puedes abrir un hueco en la pared porque la puedes tirar y se abre un hueco en la pared. Se hace un pan, se hace una piedra. Pero porque el pan es imprescindible, en todos los países el pan es imprescindible, y Señor pues hablaba en esa manera de que yo soy el pan de vida, y cuando tú dices el Señor es el pan de vida, es que es lo básico en la vida. Por esta razón, si nosotros vamos aquí, nosotros aparentamos lo que nosotros comemos, por supuesto, somos el resultado de lo que comemos. Hay personas que tienen muy buenos colores y todo, comen muy bien, muy pues surtido. Yo me recuerdo a los misioneros americanos que habían en Cuba, que ellos buscaban siempre comer algo rojo, algo verde, algo de... Yo decía, ¿y eso? Dice, no, porque tiene que haber un balance. Y nosotros lo que comíamos es que puerco, que lo que fuera, lo que hubiera ahí en la mesa, lo que comíamos. No pensábamos si esto era amarillo, si esto era rojo. Y ellos decían, no, hay que comer de todos los colores para tener buena pigmentación. Y nosotros decíamos, pobrecitos, son americanos. Ay, ellos son muy exagerados. Después nos dimos cuenta que era verdad. Pero en ese momento no entendíamos eso, ¿verdad? Pero yo tuve un compañero hindú. Ustedes saben que muchos hindúes no comen carne. Comen puras cosas vegetales, proteínas. Son veggie, lo que le llaman ahora veggie aquí, que no pueden comer nada de carne. Bueno,
el hindú, como cree que lo hace religiosamente, no lo hace porque es vegetariano, es porque es religioso, y ellos creen que cuando la persona se muere va a un animal y poco a poco, o sea, que creen en la reencarnación, y por eso no come carne. Ninguna carne, no come huevo, no come. Era un arquitecto que trabajaba conmigo, el dueño de la compañía era hindú. Y él no comía nada más que cosas verdes. Y lo más de más color así que comía eran semillas, peanut, cacahuate, cosas así. Y muchos vegetales, pero no, ni huevos siquiera comía. Porque él era muy religioso y él no quería pues ofender, pues comerse un huevo era comerse quizás un primo, casi sabe Dios quién, pues no sé, porque creía en la reencarnación. Su pigmentación era verde. Yo lo veía verde, yo lo veía verdoso. O sea que depende de lo que tú comes, tú reflejas eso, ¿no? Bueno, depende de lo que nosotros comemos, eso es lo que reflejamos. Y si comemos a Cristo, ¿qué reflejamos? A Cristo, porque es lo que vamos a reflejar, lo que nosotros podemos comer. Cuando nosotros vamos al doctor y vamos a poner, están todos muy sanos, gracias a Dios, todos muy sanos. Pero lo primero que cuando el doctor empieza a ver los análisis, este tiene el azúcar un poco alto, te empieza por una dieta, bájale el azúcar, no comas mucho pan, no comas grasa, no comas, no comas, todo es no comas. Limítate en la comida, no comas sal que sube la presión, no comas esto, no, azúcar, y comienza a trabajar internamente. Él comienza a trabajar internamente y ahora tú tienes que comenzar a alimentarte diferente. Y entonces viene un cambio, la persona viene un cambio y empieza, pues claro, empieza a bajar de peso, porque ya no come tanto dulce, ya no come tantas cosas así. Y llega un momento que pues hay un cambio grande, porque necesita un equilibrio. Físicamente lo necesita, porque el cuerpo lo requiere para poder seguir viviendo, o si no nos morimos. Entonces, todas estas cosas pues el Señor las sabía, porque Él decía, yo sé de todo lo que ustedes necesitan, y todos lo sabemos. Pero cuando nosotros vamos a ver allí este alimento, es un alimento que viene de la tierra, porque aquí lo dice la Escritura. Ahí tú lo podemos encontrar en Job 28:5, dice, de la tierra nace el pan. ¿Por qué? Porque es trigo, cebada. Bueno, mira, ahora tienen ajonjolí o sésame. Hasta tengo un pan aquí con jalapeño y queso, ¿verdad? Este no sé qué tiene, no sé si tiene gluten o no. pero los hay de todos tipos ya. Si nos vamos ahí a Broadway, que hay un H-E-B de esos que tiene cosas de todos los lugares, ahí tienen panes de cuantos sabores, y si tú te pones a probar te llenas, porque te ponen pedacitos, ¿no? Y tú te pones a probar pan aquí, pan de esto, pan de rosemary, que me gusta tanto, es mi favorito, pan de romero, me encanta, y hay para todos los gustos. ¿Por qué? Porque se ha podido desarrollar, se ha podido elaborar algo que es básico en el alimento del ser humano. El pan no puede faltar. Por eso en los antiguos decían, no, mi hijo nace siempre con un pan debajo del brazo. Yo me acuerdo que mi mamá tuvo 6 hijos, imagínate, cada vez que estaba en estado 1 le decía, oye, Figueroa, otro más. Y él decía, él viene con un pan debajo del brazo, siempre decía. Y yo decía, ¿cómo será eso el pan debajo del brazo? Yo no entendía eso. No te preocupes que él viene con un pan debajo del brazo. Y efectivamente, siempre había provisión para uno más. Es un alimento, es básico. El trigo, cebada o whatever, ahora lo hay de 7 granos, los hay de 10 granos, los hay de 15 granos, de 12 granos, de todos los granos que tú quieras, ahora hay pan. Pero hay un pan que es el verdadero pan del cielo. Cuando el Señor se refirió a él como el pan de vida, causó una conmoción tan grande que trajo confusión. Porque le dijeron, espérate, nuestro padre nos alimentó en el desierto con un pan que mandó del cielo, que se llamó maná. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es esto? Maná quiere decir, ¿qué es esto? Porque era un pan que nunca se había visto. Era como hojuelas con miel silvestre, ese era el sabor que tenía, o sea que nada agradable. No era nada agradable ni el sabor siquiera. Era como usted agarre con flake
Vamos a poner algo así, parece. Y le eche por arriba aceite. No es algo que tú digas, ay, qué rico, qué sabroso está. Por lo menos se le echara un poquito de picantico, ¿verdad? Fuera diferente. Bueno, era una comida sosa, sin nada, sin propiedades, ninguno. Pero era el pan que el Señor había preparado para que ellos se alimentaran y pudieran resistir el tiempo del desierto. Ellos llegó un momento que no querían ese pan, pues claro, se aburrieron. Ya a la semana de tú comer lo mismo, hasta uno mismo, si te dan a comer faisán todos los días, te aburres. Es más, si te dan a comer tibón steak, que me gusta tanto y no lo como, y no lo como tanto, todos los días yo me aburriría. ¿Por qué? Porque necesitamos cambiar de vez en cuando, porque requiere el cuerpo eso. El cuerpo mismo te dice, espérate, varía la cosa, porque eso solo no me nutre, ¿no? Ahora imagínate, eso es todo lo que le alimentaba. Entonces, dice nuestro padre, Moisés, él, pues, Dios mandó maná del cielo para alimentarnos, y ahora tú dices que tú eres el pan de vida. Él dice, sí, pero el pan que mandó el Señor lo comieron, pero se murieron. Pero el pan que yo les doy les produce vida eterna. Porque yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. Dice, pero ¿cómo tú vas a hablarnos así? Y eso lo podemos encontrar aquí en la Escritura. Si quieren, lo pueden buscar ahí en las Escrituras. Ahorita lo buscamos. ¿Cómo si tú no son tus padres, José y María, y viven con nosotros aquí, tú andas diciendo que tú vienes del cielo? Ellos no podían cuadrar, o sea, la verdad de Dios con lo que están mirando. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Cuando nosotros vemos que Dios puede hacer un milagro, Dios puede hacer un milagro, decimos, pero es que es imposible, la situación es tan difícil, como Dios la puede arreglar, porque nos guiamos por lo que estamos viendo. Pero el Señor puede hacer lo que Él quiera. En Él no hay límite, ni Él es soberano para hacerlo. Entonces nosotros somos los que ponemos ese límite, para que no sea. Dice aquí que el Señor ya no viene a representar un pan de la tierra, dice de él. De la tierra viene el pan. Él viene a mostrarle el pan del cielo. Pero tuvo que venir a la tierra a pagar un rescate. Ahora oímos mucho de eso, hay que pagar un rescate, porque ahora resulta que de vez en cuando hay alguien que, bueno, pues se lo llevan, ¿no? Y entonces piden un rescate. Y a veces el rescate es tan alto que no pueden alcanzar a cubrir ese dinero y matan a la persona que ha sido secuestrada. Ahora, nunca yo había oído tanto oír la palabra secuestro, tanto como ahora. ¿Es cierto? Yo me recuerdo hace muchos años secuestraron un niño de hijo de este que fue piloto en los primeros vuelos, Lindbergh, y lo secuestraron y lo mataron. Y eso fue porque a nadie secuestraban, no era costumbre aquí esa cosa. Pero más sin embargo, el Señor vino a pagar nuestro rescate. Se nos pedía un rescate tan grande que no había quien pudiera pagar el rescate de la condición caída del hombre, porque el hombre cayó tal que se volvió casi tanto como la tierra. A esa bajeza llegó el hombre. Pero el Señor vino, el pan de vida vino para rescatarnos a nosotros de esa condición y comenzar a dejarnos alimentar nosotros por Él. Un alimento diferente. Comerle a Él. Pero claro, no en el sentido como nosotros lo podemos pensar, bueno, pues tenemos que comer al Señor. Ya nosotros sabemos que comer al Señor es creerle, es ir a Él. Y Él es el que comienza a alimentarnos y comienza a darnos enseñanza, nos abre los oídos espirituales, comenzamos a caminar diferente y comenzamos a entender cosas que antes no entendíamos. Cuando nosotros vamos aquí, en el tiempo que lo encontramos en Génesis 1, versos 11 y 12, vamos a encontrar que Dios, siendo el proveedor, porque Él es el proveedor, y Él preparó todo, el tercer día fue cuando Él produjo hierba y produjo fruto. O sea que antes de que el hombre fuera, ya Dios había provisto el alimento del hombre.
Dios no puso al hombre y dijo, después déjame hacer los árboles para alimentarlo. Él preparó todo de antemano, dice, y surja hierba de toda la tierra y árboles que den fruto según su tiempo para que el hombre coma en la tierra. Y todavía el hombre no estaba en la tierra. O sea que Él preparó todo de antemano, sabiendo que nosotros íbamos a tener una necesidad de comer. Dios nos hizo con una necesidad en nosotros. Y es la necesidad de alimentarnos para poder subsistir. Si no, nos morimos. Porque si no comemos, nos morimos. ¿Cuánta gente no se ha muerto de hambre? En los campos de concentración se murió mucha gente. Otros los mataron. Otros se fueron enfermando. Se volvieron flaquitos. Y llegó un momento que pues se morían de anemia, de cuántas cosas. Pero ahora nosotros que estamos viviendo eso y lo estamos viviendo de cerca, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros el hambre, Él también trae el pan de vida. Él sabe que tenemos que alimentarnos. Porque mismo Jesús, si tú vas a ver en todos los evangelios, habla de Jesús topándose con eso. Él alimentó 5,000 gente con 5 panes. 5,000 gente con 5 panes. ¿Qué es para Él? Multiplicar eso. Después en otra actividad que tuvo, con 7 panes alimentó a 4,000 gente. O sea que vemos nosotros que en la soberanía de Dios, esto Él sabe que es básico y que tenemos que alimentarnos día a día. Pero lo más importante es el pan de vida, que Él está trayendo esa provisión en esta hora para que nosotros podamos subsistir en el momento, en el tiempo que estamos viviendo. Porque el tiempo que estamos viviendo no es un tiempo fácil, es un tiempo de prueba. Nosotros aquí en Estados Unidos vivimos muy bien, muy tranquila y sosegadamente. Y le damos gracias a Dios por eso. Pero voltea a la derecha y voltea al norte y voltea al sur y voltea a la izquierda y vas a ver que no todo es así en todas partes. Como les decía, en Cuba hay que levantarse a las 5 de la mañana para comprar un panecito por cada uno, que es lo que te toca por la libreta de abastecimiento, que hace 54 años que tiene una libreta de abastecimiento. Y en Venezuela comenzó la libreta de abastecimiento. O sea que todo está regido por lo que te toca, eso es lo único que tú puedes tener, aunque tengas mucha hambre. Pero el Señor es el pan que nos ha dado en abundancia, para que nosotros podamos ser suplidos en esta hora que nos ha tocado vivir. El hombre decidió alimentarse él mismo. ¿Y qué pasó con Adán? Cuando Adán decidió, pues Eva decidió y Adán decidió también con Eva. Que había algo más que podía alimentarse, decidió su propio menú, entonces ahí donde todas las cosas se echaron a perder. Y entonces tuvo que salir de ese ambiente, un ambiente perfecto en el cual él se movía, él no estaba inactivo, porque nunca vamos a ver nosotros a Adán, Eva inactivos. Siempre pensamos que están ahí mirando las florecitas y eso no, así lo ponen siempre en las fotos, ¿no? Ahí con las florecitas y mirando, no. Él tenía que guardar el huerto, tenía que prepararlo, tenía que poner todas las cosas, recoger esto. Era una actividad allí. Aparte, él tenía el trabajo de ponerle nombre a todos los animales. Dios le había puesto un trabajo. Muchos dicen, no, por haber pecado Adán, por eso tenemos que trabajar. No, siempre el trabajo no es por causa de eso. Adán ya trabajaba en el huerto. Eso tenemos que quitarnos, porque mucha gente dice, ay, que sea Adán, por culpa de Adán tengo que trabajar. No es así. Dios no está a favor del ocio, de la vagancia. No está a favor de eso. Dice que la vagancia es la madre de todos los vicios. Cuando los mismos muchachos que están en la bobería, entonces se le ocurren cosas, hacen cosas locas, y nosotros lo fuimos también, porque hay algo que entretenerse, ¿no es verdad? Hay que entretenerse en algo. Pero cuando estamos tan ocupados, ya no nos podemos entretener en cualquier cosa. Ya vamos a lo que es directo, lo que es. Y el Señor le habló a todo tipo de gente. Tanto le habló como a jóvenes, como le habló a gente, como le habló a políticos, como le habló a publicanos, le habló a religiosos.
El Señor se enfocó en todos los que quisieran oír. Cuando Adán cae, y él sabe que la única forma de llegar a la presencia de Dios es a través de un sacrificio, porque él supo enseguida, porque el Señor inmediatamente mató, por primera vez mata un animal para vestirlo con pieles a ellos. Y a través de eso, y el conocimiento que Dios le dio y la relación que tenía con Dios, sabía que iba a haber un camino de sangre para poder ser ellos restablecidos otra vez de nuevo en esa bendición que tenía. Entonces así le enseñó a sus hijos, así le enseñó a Abel, y así le enseñó a Caín. Pero Caín parece que no aprendió la lección. Y sabemos en la historia que Abel, siendo exactamente caminando detrás de los pies de Adán, hizo lo mismo y presentó un sacrificio, y fue tan excelente el sacrificio que presentó que murió por causa de ese sacrificio. Su hermano lo mató, porque Dios respondió al sacrificio. Yo no sé cómo Dios respondía al sacrificio, si lo hacía con fuego o Dios respondía de alguna forma. Pero él tuvo conciencia de haber agradado a Dios. Tuvo contentamiento, y el otro tuvo conciencia de que la ofrenda de él no agradó a Dios. Y se ensañó, y Dios le habló y le dijo: no te ensañes, el pecado está a la puerta, pero tú vas a decidir. Dios le habla. Ustedes pueden leer ahí en Génesis. ¿Y qué pasó? Se ensañó y lo mató. En lugar de ser Abel, entonces Dios le mandó otro hijo, Adán, que se llamó Set. Pero cuando Set nace, dice que Dios permitió que naciera uno que tomara el lugar de Abel, pero dice, y Set fue hecho a la imagen y a la forma de Adán. Ya no es a la imagen de Dios. Ya vino a ser un hombre natural. Mas, sin embargo, seguía conectado con Dios. Si quieren lo pueden buscar, está aquí en Génesis 5, verso 3. Ahí si quieren lo puedan leer, que Adán fue hecho a la imagen de Dios, pero Set fue hecho a la imagen de Adán. Dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Él siguió el camino de su padre Adán y siguió dando el sacrificio y presentando todo, porque ellos tenían la esperanza de que de alguna forma el Señor los retornaría al lugar de inicio. De alguna forma el Señor arreglaría la cosa. Tantos años pasaron para que eso ocurriera, pero ellos se sostenían en una esperanza. Y ahí estuvieron años sosteniéndose. Y esa comunicación la mantuvo todo el tiempo. Hasta que nosotros sabemos que ya pasa pues muchos años, y ahí se ve el pueblo ya en el desierto, un pueblo grande que salió de los lomos de Set, salió de los lomos de Adán, y vino a ser el pueblo de Israel. Y ese pueblo fue el que se topó con un alimento diferente, que rechazó, de plano lo rechazó. Dijeron, no queremos este tipo de alimento, queremos otra cosa. Le costó la vida el cambiar el menú. Dijeron, nosotros queremos otro menú. No nos conformamos con el menú de Dios. Yo quiero otro menú, quiero tener otro conocimiento, yo quiero ser yo quiero ser de mí, yo quiero ser dueño de mí mismo. Como a veces vemos nosotros en Facebook, tontería, hay que gozar la vida es corta. Por Dios, si la vida te la da Dios y te la quita cuando le da la gana. Pues sí, la vida es de Dios. Nos dio aliento de vida, nos dio el soplo. Si tú quieres estar convencido de eso, pon tu mano en tu boca y observa que cada palabra que tú hablas es un viento, aire. Tienes un neuma, el aire de Dios. Tienes el aliento de vida. Y si lo tenemos porque Él nos ha dado ese aliento. Pero vamos a Deuteronomio 8:3. Dios nos hace tener hambre. Mira, cuando nace un bebé, nadie le enseña ni pasa por una escuela de que tiene que saber succionar para tomar leche. Nace porque tiene hambre ya. Inmediatamente ese bebé empieza a succionar y a tragar. Si nunca ha tragado, o lo que ha tragado el líquido amniótico donde está en el vientre de la madre.
pero ya viene con hambre y se pega como con hambre, como que ya sabe, ya viene. Porque eso Dios lo produjo. Dice, Deuteronomio 8:3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino más de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Recuerdan que esa es la palabra que Jesús le dijo al tentador en el monte de la tentación? Cuando le dijo, lo primero que le toca el punto más importante del hombre. Le dice, yo sé que tienes hambre, hace 40 días no comes, así que di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Sabes qué? Jesús lo podía hacer. Podía hacer eso, pero ese no es el caso. Él no tenía que obedecer a aquel. No tenía que obedecer a aquel. Él dijo, ¿tú no sabes que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios? Porque él dijo, si es verdad que tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer este milagro. No es por ese camino. Yo me nutro por la palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús menciona ese versículo ahí en ese monte de la tentación. Pero entonces, conociendo ellos, porque ellos conocían las Escrituras, o sea que el Señor conocía las Escrituras, pues, él era el verbo, él era la palabra. Pero ¿sabes qué? El enemigo también. Él conoce las Escrituras. Él sabe. Él sabe por dónde, porque le menciona 3 escrituras que están en la palabra. O sea, ¿cómo le puede mencionar? Y después le dice, échate abajo, porque está escrito, Dios mandará a sus ángeles que tú no tropieces con tu pie en piedra, y Dios te va a cuidar. Sí lo dice, pero no te dice que te tires del Empire State Building. Dios no te dice eso. Te dice que Él te guardará y te cuidará, pero ¿sabe qué? Tergiversa las Escrituras. Y es lo que muchos indoctos hacen, tergiversar las